Tengo mucho gusto personal de darle la bienvenida aquí al presidente del INEGI, Eduardo Sojo, a Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente. Digo gusto personal por personal, aunque en realidad este momento no es que lo usurpe, sino que me lo brindó el señor coordinador Carlos Aramburu de la Hoz, que me pidió que por favor pues les diera la bienvenida. Entonces, a nombre del coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la bienvenida. A la audiencia, pues también bienvenidos a esta muy interesante reunión sobre el cambio climático y estadística oficial. Vamos a tener a lo largo del seminario muchas oportunidades de hablar de lo que tenemos, de lo que no tenemos en cuanto a información. En realidad esto tiene como trasfondo, como fondo, lo que está ocurriendo en el mundo en el contexto básicamente de cambio climático. Convención que se echó a andar en 1992 en Río de Janeiro fue parte de la Cumbre de la Tierra, en que se firmó la Convención Marco de Cambio Climático, y a partir de ella, bueno, pues se han ido generando, se han ido formando algunas peticiones que los países van teniendo que satisfacer y que en realidad involucran en ocasiones información, en particular, por ejemplo, en el caso de México, que quizá no la teníamos contemplada. México firmó la Convención Marco de Cambio Climático, la ratificó, y posteriormente, en el 97, se firmó el Protocolo de Kioto. Dentro de la Convención Marco y el Protocolo de Kioto, México, como país en vías de desarrollo, en realidad asume una serie de compromisos que de alguna forma fuerzan el sistema de información, porque hay que ofrecer en relación a, bueno, pues a los compromisos que se adquieren a la firma y a la ratificación tanto de la Convención Marco de Cambio Climático como el Protocolo de Kioto. Entre ellos está pues la producción de las comunicaciones nacionales, que México este año en Copenhague hará su cuarta entrega, lo cual, bueno, pues no deja de ser un evento muy importante. En Copenhague, en realidad, y voy a dedicarle unos minutitos porque en realidad en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que México se encuentra involucrado, en Copenhague lo que se trata de hacer, o lo que se va a tratar de hacer, es de alguna forma definir lo que va a ser el régimen en el contexto del cambio climático a partir del 2012, que es el momento en que se acaba el compromiso o el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Durante este periodo, que abarca desde el 2008, o sea, el año pasado, hasta el 2012, los países desarrollados tendrían que haber reducido 5.2% sus emisiones de gases de efecto invernadero en promedio en este periodo de 5 años. Pero después de este periodo, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Ha habido negociaciones que vienen desde Bali hace un año, un poco más, y el compromiso era llegar a Copenhague con algunos acuerdos que ya estuvieran casi listos para firmar y que de alguna forma representaran los compromisos de la Tierra para el periodo posterior a 2012. Si ustedes han seguido estas conversaciones en Copenhague, se habrán dado cuenta que no van a llegar con mucho para las negociaciones. Realmente el panorama actual es bastante desolador en el contexto de que no parece haber muchos acuerdos. Los países en vías de desarrollo se mantienen en cierta posición, que es mantener la idea del Protocolo de Kioto y mantener el grupo de países que no tiene compromisos vinculantes, y por el otro lado está una negociación muy importante en términos de que todos tendrían que asumir algún papel importante, porque pues el planeta está enfrentándose a unos peligros muy, muy serios
para lo que resta del siglo. Entonces, en realidad México se encuentra en esta situación. Yo no tengo muy claro cuál es la posición de México. En realidad yo sé que sí, México va a entregar cosas durante esta reunión, va a entregar su cuarta comunicación, va a entregar el programa especial de cambio climático, un estudio que se hizo sobre los impactos del cambio climático sobre la economía mexicana, pero la posición no la tengo yo muy clara. México ha estado apoyando una idea de un fondo verde, pero bueno, a fin de cuentas todo esto es montar un panorama en el que los datos y la información se vuelven fundamentales, ¿no? Cualquier decisión que tome México en relación a ningún compromiso de carácter voluntario o que sea diferente de un compromiso voluntario representa tener muy clara cómo está nuestra producción de energía, cómo están nuestros números en emisiones, y a fin de cuentas, cuánto costaría cualquier acción de reducción de emisiones. Todo esto está involucrado en, no sé si para Copenhague, pero seguro que va a estar involucrado para después de Copenhague, porque la idea a fin de cuentas es de que todo el mundo coopere voluntariamente o no, y México tendría que tener muy clara cuál es su capacidad de reducir emisiones, cuánto puede gastarse en eso. Y por el otro lado está todos los aspectos estos de que el cambio climático pues no es nada más reducir las emisiones. En realidad, la motivación es porque el cambio climático tiene impactos sobre la sociedad, sobre las actividades económicas, sobre los ecosistemas, sobre los recursos naturales. Entonces, una de las formas de motivarse para hacer eso quiere decir tener estimados los costos de lo que esto nos podrá estar representando en el futuro, para de alguna forma, digamos, con estos sistemas de cálculo de valor presente, etcétera, poder justificar de que deberíamos estarnos gastando dinero en este momento para adaptarnos y para mitigar si queremos reducir los costos futuros del cambio climático, ¿no? Y de esto y de los datos y de la necesidad de información se trata este seminario, ¿no? Entonces yo creo que con esto y con el rollo que les tengo guardado para dentro de unos minutos, yo creo que podemos pasar ahora y pedirle al presidente del INEGI que por favor nos dirija unas palabras. Pues muy breve, Carlos, para que escuchar todos tu rollo con mucha atención, simplemente para darles la bienvenida a este evento que organizamos de manera conjunta, la UNAM y el INEGI. A mí también me da un enorme gusto estar en la UNAM y estar en un seminario de cambio climático y estadística oficial. Platicaba yo con Mireya y con Carlos que en las reuniones internacionales los quizás dos temas más relevantes que están en el debate desde el punto de vista de la información, uno tiene que ver con cómo medir el progreso de las sociedades, todo este debate de la Comisión Stiglitz, cómo medir el progreso de las sociedades más allá de la medición del Producto Interno Bruto. Y por otro lado, todo este tema del cambio climático, ¿no? ¿Qué datos, cómo medirlo, cómo prevenirlo? Y me parece que estos dos temas son centrales y estamos aquí precisamente viendo el tema del cambio climático. Es un tema importante desde muchísimos puntos de vista. Es importante desde el punto de vista científico. Miles de científicos en el México y en el mundo están viendo este tema. Es un tema importante desde el punto de vista internacional. Ya lo comentaba Carlos de esta reunión que va a haber en Copenhague el mes que entra, donde el tema del cambio climático es el elemento central de la reunión. Es un tema importante desde el punto de vista de la sociedad, cómo prevenirlo, cómo mitigar sus impactos y sin ninguna duda es un tema importante desde el punto de vista de la información. Hay que recordar que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla difícilmente se mejora. Para México, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es importante, yo diría, en dos sentidos. Primero, porque en esta nueva etapa del INEGI, de construir el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tenemos 4 subsistemas. Hay un subsistema de estadísticas demográficas y sociales, hay otro subsistema de estadísticas económicas,
hay un tercer subsistema de gobierno, seguridad pública, impartición de justicia, y un cuarto subsistema que es de geografía y medio ambiente, que preside el doctor Enrique de Alba. Entonces, para consolidar ese sistema de información geográfica y de medio ambiente, sin ninguna duda tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con la información relativa al cambio climático. Pero desde el punto de vista de la información, también es importante para mejorar las mediciones que hacemos dentro del sistema de cuentas económicas y ecológicas de México. Dentro del sistema de cuentas nacionales hay lo que se denominan cuentas satélites, aspectos que no se miden directamente dentro de las cuentas nacionales, pero que pueden vincularse a este sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema de cuentas satélites del sector turismo, porque cuando uno va a las cuentas nacionales no encuentra una rama que se llame turismo, están los hoteles, están los restaurantes, están las agencias de viajes, el transporte. Entonces se construye una cuenta satélite para medir mejor el sector turismo. Lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, para la vivienda. Tenemos una cuenta satélite que estamos viendo para instituciones sin fines de lucro, para la salud, pero quizás la más importante y la más consolidada es una cuenta satélite que tenemos para medir el Producto Interno Neto ecológico. Al Producto Interno Bruto, como lo conocemos normalmente, le restamos los impactos ecológicos del quehacer económico. Le restamos la degradación de los recursos naturales, o sea, qué pasa con el agua, qué pasa con el suelo, qué pasa con el aire, y le restamos también el agotamiento de los recursos naturales, el petróleo, el agua, los bosques, y le sumamos lo que hacemos en materia de medio ambiente. Así se obtiene este Producto Interno Neto ecológico. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que aporta este seminario, pues nos va a servir para ver las lagunas que tenemos de cómo medir con mayor precisión este Producto Interno Neto ecológico, que es fundamental para encontrar cuál es el Producto Interno Bruto que sería sustentable. O en otras palabras, cuánto tenemos que invertir en medio ambiente para que el crecimiento económico sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Sabemos que muchos de los temas, que el tema del cambio climático es muy amplio, y aquí vamos a ver una parte del mismo, pero que nos faltarán muchos otros espacios para ir debatiendo estos temas centrales para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y nosotros estamos en esa disposición. Platicaba con Mireya y con Carlos que hemos firmado con CONACYT un fondo sectorial para la investigación en información estadística y geográfica, así como las hay en otras áreas de la investigación, en salud, en medio ambiente, en muchos otros. No había algo que nos permitiera acercarnos a la academia, acercarnos a la investigación para desarrollar temas de vanguardia y mejorar la información que estamos produciendo en México para los tomadores de decisión, para los hacedores de políticas públicas, para la academia. Ahí me da también, como lo decía Carlos, un gusto estar aquí. Agradezco mucho la asociación que hicimos con la UNAM, agradezco a Mireya, a todo su equipo, y de veras los felicitamos, como siempre, por su profesionalismo, por su eficiencia, por su compromiso. Muchas gracias. Voy a empezar mi presentación poniéndoles un poco en el contexto de lo que ha ocurrido a partir, de cuál es este trasfondo que tenemos nosotros de cambio climático y lo que el cuarto reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático definió o encontró que se trata de un fenómeno inequívoco y que la actividad humana ha contribuido notablemente a su generación y que ya hay efectos irreversibles en los sistemas naturales. Bueno, aquí añado algunas de las cosas que se están de alguna forma incluyendo en este tipo de estudios, como son cosas que no fueron consideradas en el cuarto reporte de evaluación del IPCC. Aquí tendría yo que hacer un mini apunte,
porque al panel intergubernamental de cambio climático le han pegado por muchos lados, o sea, es un organismo intergubernamental, en realidad está conformado realmente por un montón de científicos. En el cuarto reporte de evaluación deben haber trabajado unos 2.500 científicos. México ahí tuvo la oportunidad de colocar alrededor de, creo que fuimos como 20 científicos los que estuvimos trabajando en alguna etapa dentro del IPCC, y que de pilón nos tocó haber contribuido a que al IPCC le otorgaran el Premio Nobel de la Paz en el 2007, lo cual a todos nos dio mucho gusto. Pero ha habido cosas como que en estas negociaciones intergubernamentales en donde hay científicos y hay políticos, en realidad de alguna manera pues esto es una negociación a fin de cuentas que se hace de aquello que puede ser publicado en el contexto del IPCC, que no compromete la integridad científica de los reportes. En otras palabras, es lo que de alguna forma están de acuerdo tanto gobiernos como científicos en que sea publicable. Los científicos siempre pasan muchas fatigas en estas reuniones porque tratan de mantener la integridad de los estudios, cuando a veces los políticos les encantaría tachar frases, ¿no? Por ejemplo, países petroleros dirían, yo tengo una objeción. Dice, ¿cuál es esa objeción? Pues a cambio climático. Digo, no, pues ya se entiende, ¿no? Pero el documento es sobre cambio climático, entonces tiene que aparecer, ¿no? O discusiones sobre si le llamaríamos calentamiento global o cambio climático, porque el cambio climático tiene una connotación ahí misteriosa que se puede quedar en lo natural, ¿no? No tenemos nada que ver, pero calentamiento global sí tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues el panel intergubernamental es lo que afirma, y es que no se pueden explicar los calentamientos observados en los últimos 50 años si no es con la participación humana en sus emisiones. Ahora, hay cosas que se han venido quedando fuera de ahí, y por ejemplo, fenómenos que podían causar un calentamiento mayor, y esto se ha visto que hay sistemas atmosféricos que están como apuntando o tendiendo hacia los polos, y en realidad se da ahí mis colegas oceanógrafos me lo pueden explicar mejor, pero el punto es que hay una especie de convergencia ahí y se empieza a formar como fuentes extras de dióxido de carbono alrededor de esta masa, por ejemplo, del Polo Sur. Entonces, tenemos una fuente extra de estos gases de efecto invernadero que se deben ya como un producto secundario al avance al calentamiento. ¿Qué nos muestran observaciones recientes? Bueno, estas son cosas que se van incluyendo porque se añaden a las evidencias que vamos teniendo, ¿no? Y estas tienen que ver con las anomalías de temperatura superficial del mar relativas al periodo 1901-2000. Pues ustedes ahí lean, y yo nada más les muestro pues que hay una tendencia ascendente del aumento. La otra cosa que está ocurriendo, y esto me gustaría, que se está perdiendo hielo de Groenlandia, ¿de acuerdo? Se está perdiendo hielo de Groenlandia, y las cosas aquí como que no se dicen, es que se está perdiendo hielo a una tasa mayor que la que se había considerado, en el reporte del panel intergubernamental. Aquí realmente nos queda mucho por hacer en México, y esto lo voy a decir en términos así como generales, porque no tenemos ningún especialista mexicano que yo sepa que está metido en la tasa digamos, en la aceleración del deshielo en Groenlandia, cosa que hay investigadores de otros muchos países que están metidos ahí. O sea, una diferencia de un país en vía de desarrollo es que no tenemos estos delegados estudiando la tasa de deshielo de Groenlandia o cómo van los glaciares andinos, por ejemplo, cómo van los glaciares tropicales, que sabemos que hay unas tasas de deshielo también muy importantes y que posiblemente estos desaparezcan en los próximos 15, 20 años, lo cual sería muy grave para todos los países andinos que dependen, por ejemplo, del agua de deshielo de estos glaciares andinos. Entonces ahí hay una grafiquita pues que indica, es grafiquita porque es pequeñita, no porque signifique poco, sino simplemente es cómo está cayendo la cantidad de hielo en Groenlandia.
Y si digo alguna cosa que no... Otra de las cosas que está ocurriendo, y es que hay una gran preocupación por los hielos de Groenlandia y hay una gran preocupación por lo que se llama esta laja occidental en el Polo Sur, ¿no? Que es un montón de kilómetros cuadrados, de miles de kilómetros cuadrados de hielo en el Polo Sur. Y este se considera como menos estable. Y dentro de los escenarios más graves que tenemos está el deshielo de los glaciares de Groenlandia y el deshielo potencial o posible de esta laja occidental en el Polo Sur. Lo que está ocurriendo ahora es que empieza a haber síntomas de deshielo en la laja oriental del Polo Sur. Y esto sería, bueno, ya estoy hablando aquí de cosas de carácter catastrófico contra los cuales digamos las probabilidades son muy bajas, pero están en un horizonte, están en el horizonte, potencialmente podrían ocurrir estas cosas si el mundo no actuara de acuerdo a cómo tendría que actuar, que es rápidamente ahora, tratando de reducir las causas del cambio climático. No lo voy a mostrar en estas gráficas porque ustedes las habrán visto en muchas ocasiones, pero las emisiones que el planeta en este momento está mostrando está a tasas mucho mayores que el peor de los escenarios del IPCC. O sea, si el IPCC nos decía que en el peor de los escenarios pudiéramos estar calentándonos 6.4 grados para fin de siglo, las mediciones de las emisiones actuales en el planeta nos indican que vamos peor que ese peor de los escenarios del IPCC. ¿De acuerdo? Se está calentando bueno, es sí y fuera de toda duda. ¿Podemos estimar correctamente los efectos de este calentamiento en nuestro país? La respuesta se complica y ahí vamos a entrar en esta cosa de la generación o no generación de datos. Esta es una gráfica que me encanta poner porque muestra en realidad cómo está la pesca aquí. Tenemos cambios físicos y biológicos, ¿no? Son como 4 cajitas, ¿no? Cambios físicos y biológicos. Y por un lado tiene el número de cambios significativos que han sido observados y los cambios que son consistentes con el calentamiento. Y esto ustedes lo ven aquí, ¿no? Cambios físicos, cambios observados y cambios esperados, digamos, con el cambio climático. Se dan cuenta que no todo lo que cambia en el planeta se le va a achacar al cambio climático. O sea, hay sistemas manejados, hay sistemas más mal manejados y ahí va a haber cambios, cambio global, digamos, ¿no? Y no hay manera de achacarlo, pero en esto se estuvo buscando el número de cambios observados y los que serían consistentes con calentamiento global. Y en sistemas biológicos, otra vez el número de cambios significativos observados y el porcentaje de aquellos que serían consistentes con cambio climático. Bueno, de todo este rollo, si ustedes se dan cuenta ahí, si lo puedo apuntar, ¿no? Son 29,000 bases de datos las que se analizaron para hacer este tipo de estudios. Y ustedes, bueno, está la caja encima de Norteamérica, lo cual no afecta mucho porque estaría lleno de cuadritos, pero miren en México qué es lo que nos pasa. O sea, estamos prácticamente vacíos. O sea, a la hora de poder decir que el cambio climático está ocurriendo en México y decirlo, digamos, con rigor científico y académico, casi no podemos. ¿De acuerdo? No tenemos bastante información. La CONABIO sí ha estado pudiendo determinar cambios en estos sistemas, pero hay muchos otros sistemas en los que no podemos decir que están cambiando. O sea, no sabemos qué pasa con la agricultura de temporal en México. Claro, está afectada por cuestiones de manejo, está afectada por cuestiones de política, pero a fin de cuentas, si la temperatura les cambia, pues el café se va a dar de manera diferente, o las naranjas ya van a dar otras cosas, o etcétera. Y de eso, de lo que vamos acumulando,
a fin de cuentas es información anecdótica. Tenemos datos de los campesinos o de los agricultores con los que nos hemos puesto en contacto o en Veracruz o con los cafetaleros de Veracruz o los agricultores de Tlaxcala, pero no tenemos un estudio sistemático que nos permita ahí llenar esto también de cuadritos para el próximo IPCC, que va a ser esto, pues ya se está armando y será en unos 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Entonces, aquí el punto está realmente muy fácil, no tenemos y no se genera suficiente información en México para poder perseguir lo que serían los síntomas del clima, o si el clima está afectando esto al país, ¿no? Y siempre vamos a tener la duda de que si es el clima o son algunas otras actividades. Entonces, aquí hay un problema que también se va a tocar, esto que es atribución, ¿no? La atribución del cambio climático. Por eso, en la gráfica anterior, hablamos, se ven un montón de cambios, pero no todos esos cambios se le puede atribuir no se le puede atribuir al calentamiento global. De esos hay unos porcentajes, pero se dan cuenta por ahí, pues están los colores que lo indican, ¿no? Mayor de 80. Para mí los cuadritos oscuros dicen que sí hubo muchos cambios que se pueden atribuir al cambio climático, ¿no? Bueno, variaciones físicas, aquí ya no sé de qué voy a hablar. Nivel medio del mar. Bueno, estas son cosas, por ejemplo, datos para México, ¿no? Voy a hablar de datos que tenemos y que hemos encontrado para México. Incremento promedio, pues lo ven como 2 milímetros por año, con una importante Y esto son datos del Servicio Mareográfico Nacional, que está cobijado en la UNAM, en el Instituto de Geofísica. O sea, gracias a Geofísica tenemos esta información que pudiera ser parte de los acervos de INEGI, ¿no? Aquí a lo mejor estoy hablando de más o de menos, porque a lo mejor ya los tienen, ¿no? Pero bueno, pero estos son datos que se generan. Nivel del mar en Puerto Madero. Bueno, si aquí nos indica algo, aquí quién sabe qué nos indica, ¿no? Y la rayota esa, pues ahí parece que el nivel del mar, en lugar de ascender, está descendiendo. Esto es lo que nos dice el Servicio Mareográfico Nacional. Pero bueno, esta es, para decir cualquier cosa que está ocurriendo en el país, en cierto sentido lo que necesitamos son datos, ¿no? Esto es para precipitación, se encuentra disponible, bueno, varias. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos este tipo de análisis aquí? Tendencias observadas de la precipitación anual en 4 puntos cercanos al Distrito Federal, y esto es una discusión que se está dando acerca de qué va a pasar en el futuro con el Distrito Federal, si va a llover más, si va a llover menos. El Distrito Federal, bueno, pues ahora se ha estabilizado ahí en unos 8 o 9 millones de habitantes, con la zona conurbada otro tanto, pero está creciendo la demanda sobre el agua, y la pregunta del agua alrededor del Distrito Federal es muy importante. Esta información nos estaría diciendo aquí, bueno, pues que lo observado nos indica que está lloviendo más por esta región. Ahora, habrá que ponerlo en el contexto, por ejemplo, de las experiencias que estamos viviendo ahora, ¿no? El Cutzamala se quedó prácticamente sin agua este año, y el año que viene, pues quién sabe cómo va a estar el Cutzamala y cómo va a estar el acceso al agua por parte de la ciudad, la demanda, cuánto será cubierta. Por lo pronto parece ser que las autoridades de la ciudad han tomado algunas previsiones y van a mantener estos sistemas de controlar la cantidad de agua que se va a distribuir sobre la ciudad, previendo que no fueran condiciones muy buenas, ¿no? Ahora, aquí el punto, y es que son los retos a los que nos tendremos que enfrentar, y es que las observaciones nos indican que estamos las observaciones alrededor de esta región nos indican que está aumentando la precipitación. Bueno, este es un estudio que se está haciendo para el Distrito Federal, y aquí, pues lo que simplemente, y ese es un problema de la información, ¿no? Mi colega que analiza estas cosas, pues de todas estas, que no sé cuántas son, 15
15 bases de datos, nada más pudo utilizar 3. ¿No? Y esto es un problema que se tiene en términos generales con la generación de información en México, y sobre todo de tipo meteorológico, que en realidad, yo creo, bueno, esto les voy a dar mi opinión, en cierto sentido está muy poco profesionalizada, hay muchas estaciones que están por ahí en the middle of nowhere, como dirían mis colegas, ¿no? Al que toma los datos se le da una igualita mensual para que vaya a tomar los datos, y si hace mucho frío, pues a lo mejor lo toma desde casa y utiliza el método tradicional del dedo, ¿no? Y se asoma y le dice, hoy me parece que hacen 20 grados, y apunta a 20 grados, y entonces tenemos series larguísimas de 20 grados, por ejemplo, que no, ¿cómo es posible que semanas y semanas estén 20 grados? Pues seguramente el señor no tenía ganas de salir de casa y pues le aplico la media, ¿no? O eso que es un método de ajustes estadísticos, ¿no? Pues le aplico la media y le aplicaba pues lo que se le ocurría. Entonces, estas son cosas de bases de datos existentes, 18 regiones de Douglas que se llama, este es un esfuerzo importante que hizo Arthur Douglas en México, tomó muchos datos de la red del Servicio Meteorológico Nacional, hizo una depuración, hizo una regionalización y caracterizó 18 regiones en México, que son bases de datos que se están utilizando. Las tendencias anuales para las 18 regiones de Douglas, pues las pongo aquí, son trabajos que se han hecho que se podrían incorporar a la información que ustedes manejan. No me voy a meter mucho en esto, pero ahí vamos hacia donde las tendencias al calentamiento se han observado mayores con base en esta información. Otra de las cosas que nos están ocurriendo, ¿no? La verdad de las cosas es que a falta de bases locales o bases autóctonas, hay bases de datos internacionales que han estado tratando de realmente rellenar huecos y construir información homogénea que pueda ser utilizada por cualquier persona en el planeta, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, está del CRU, que está en Inglaterra. ¿Cuáles son las siglas? The Climatic Research Unit, gracias, ¿no? Que genera estas bases de datos que nosotros podemos utilizar para nuestros diferentes estudios. Ahí se ve precipitación en México 1900 a 1998, también se ve, no es significativa esta tendencia, pero estos son datos que acabamos de construir para todo el país, y ahí se ve como un pequeño incremento de la precipitación. Y de la temperatura, pues está una cosa extraña, con un cambio ahí serio estructural. La tendencia aparentemente tiende la tendencia es a aumentar, pero esto plantea problemas interesantes, porque en realidad cuando ve uno las simulaciones o los escenarios de clima para México que producen un montón de estos modelos internacionales que nos ayudan también a tratar de crear estas imágenes del futuro, muchos modelos de ellos indicarían que México sería un país en que la precipitación sea menor, que disminuya, ¿de acuerdo? Ahora, hablaré un poquito más tarde de esto porque tiene que ver con cuestiones de manejo de incertidumbre, pero en realidad la observación sería de alguna forma, esto nos plantearía problemas de cómo está lloviendo en el país en realidad. ¿Por qué la precipitación a nivel de todo el país aparentemente aumenta y estamos escuchando que Zacatecas, Durango, el Estado de México, Guanajuato, todos estos estados más bien del norte, del centro para el norte, se quejan de sequías y de disminución de la precipitación? Si esto se continuara en el futuro, no serían malas noticias, porque quiere decir que con un manejo inteligente del agua podríamos estar cubriendo a lo mejor las necesidades del norte con el agua del sur. Esto, por otro lado, con una interpretación muy laxa, porque, como digo, aquí no estoy aventando más que así, borregazos, ¿no? Esto son temas que tendríamos que ir realmente aterrizando. Va a llover, si llueve menos en el norte y llueve menos y llueve más en el sur, que esto es como una cantaleta que se ha estado generando
como resultado de los estudios del IPCC y de los estudios que hemos hecho aquí, un poco la cantaleta dice donde llueve más va a llover más y donde llueve menos va a llover menos, lo cual pues esto como regla de mnemotécnica, pues habría que ver si funciona. Si fuese este el caso, quiere decir que a lo mejor tendríamos agua que exportar del sur de México al norte de México, ¿no? Esto estamos viendo que nos van a cambiar las tarifas en la Ciudad de México. El agua en México pues no se paga o se paga muy barata, y estamos viendo aquí la posibilidad de que los países, por ejemplo, con economías muy deprimidas del sureste de México, se pudieran beneficiar de estarle transfiriendo estos beneficios al resto del país, ¿no? Pero no dejan de ser esto. Bueno, aquí tenemos más datos también del Climate Research Unit, ¿no? Para un cuadro de 5 por 5 grados para esa región. Bueno, son información que se puede generar, pero otra vez la estamos haciendo a partir de datos que vienen de estas bases de datos del extranjero, donde digamos las tenemos muy cómodas y muy accesibles, ¿no? Cosa que no nos ocurre con nuestras propias bases de datos. Bueno, esto no les voy a echar mucho rollo porque en realidad básicamente lo que pasa con estas cosas, reducción de sistemas complejos, sustituimos a la realidad, pero de cualquier manera queremos cierto realismo, y que esto son las herramientas más poderosas que tenemos para estudiar el sistema climático. De hecho, por ejemplo, esta cosa de la atribución de que el calentamiento de los últimos 50 años no se puede explicar si no es por las emisiones de carácter antropogénico, proviene de haber utilizado modelos que simulan muy bien el siglo XX, ¿de acuerdo? Y esos modelos les ponemos ingredientes. Cuando les ponemos los ingredientes naturales, resulta que esos modelos que pueden reproducir muy bien las temperaturas planetarias de los últimos, digamos, del 1900 a 1950, ya no lo hacen tan bien de 1950 hasta nuestros días. Cuando a esos mismos modelos les echamos los ingredientes, básicamente las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que esto se queda en la atmósfera y contribuye al forzamiento radiativo y al calentamiento, entonces reproducimos con mucha mayor fidelidad las temperaturas observadas. Entonces, a fin de cuentas, esta atribución de que el cambio de los últimos 50 años se debe a las emisiones globales debidas a la actividad humana, pues sale de que conocemos muy bien los modelos. Los modelos son la mejor herramienta que tenemos para entender qué es lo que está pasando con el fenómeno que estamos estudiando. Ahora, estas son cuestiones y limitaciones de los modelos. Ahí tenemos esto para una cierta región en el planeta, la realidad contra un modelo de circulación general, y el modelo de circulación general en realidad me da esta gráfica escalonada, o sea, es incapaz realmente de reproducir toda esa variabilidad espacial que estaría yo observando. Pero bueno, esto lo que nos hace es que tenemos que ser más finos y esperar que vengan las próximas generaciones de computadoras para poder ser más precisos a la hora de simular el clima. Pero a fin de cuentas, resoluciones espaciales que en el mejor de los casos es del orden de 120 kilómetros y no se resuelven características regionales, y entonces tenemos que acudir a métodos estadísticos, dinámicos para bajar de escala, ¿no? Tenemos que bajar de esos 250 kilómetros a una escala regional, incluso a una escala local, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que nos ocurre con esto es que necesitamos buenas bases de datos observadas. Y luego, digamos, el otro lado de la moneda es que tenemos buenos datos observados y tenemos los datos que nos proveen los modelos de circulación general. De alguna forma tenemos que relacionar patrones de gran escala con lo que ocurre a menor escala, y para eso usamos
métodos estadísticos, ¿no? Y el problema con los métodos estadísticos es que en ocasiones se aplican, bueno, hay que aplicarlos bien, ¿no? O sea, un poco la idea a veces de las cajas negras para bajar de escala no funciona, porque la caja negra es tan negra que nos da lo que le da la gana a la caja y no lo que nosotros quisiéramos. Y estas son cosas como esto de métodos, por ejemplo, que de plano, por ejemplo, esto nos dicen que no es adecuado para bajar de escala estas simulaciones de cambio climático, como esta cosa del model, no sé cuántos, output, statistics, ¿no? El MOS. Y esto nos pasó recientemente haciendo una crítica de esto. Uno de los árbitros nos dijo, ¿cómo meten el MOS si ya es de común, conocimiento común, que no se usa? Entonces prácticamente nos rechazaron medio paper por estar haciendo, y eso que estábamos haciendo una crítica, pero nos dijo, pues lo que están criticando ya está criticado, así que lo siento mucho, pero pues a otra cosa mariposa. Y este es el que nos criticaron y que está ahora en revisión. Bueno, déjenme ver esto de incertidumbre, ¿no? Para ilustrar un poco la incertidumbre. Y si me estoy alargando, échenme un grito. Mire ya, ¿me echan un grito? Bueno, los modelos que nosotros utilizamos y que están muchos a disposición en la red, pues nos indican cosas como esta, ¿no? Nos dice que el cambio de precipitación, yo no veo aquí por la perspectiva, pero va de 17% más hasta un chorro menos, ¿no? Y estos son todos los modelos que están ahí. Déjenme ver si encuentro el puntito aquí, ¿no? Estos son los modelos que se utilizan para hacer estas simulaciones. Entonces ustedes se dan cuenta que va desde un 17 más hasta un 17 menos. Entonces, aquí hay como una gran tentación a tratar de hacer promedios y cosas de estos modelos. Por lo que esto nos daría una distribución de alguna manera que en el fondo no significa gran cosa. ¿Por qué? Porque pues estas son salidas en el 2080. Los modelos, muchos de ellos pertenecen a familias de modelos. O sea, estas cosas que yo no sé muy bien, pero se me hacen muy claras, como independencia de los datos, que sean observables y tal, nada de esto es independiente y nada de esto son realmente observables. Y si a alguien le digo que quiero eliminar su modelo porque lo considero malo, me la va a mentar, porque me va a decir que en su instituto lo hacen muy bien y que ese modelo está tan bien hecho como cualquier otro. Entonces, en realidad, toda esta información que está aquí hay que tomarla en cuenta. ¿Cómo se toma en cuenta? Bueno, pues son las recomendaciones que estamos haciendo, porque esto es, como dicen, este es un problema de incertidumbre, no es un problema de ignorancia. No sabemos muy bien entre aquí y aquí. Un tomador de decisiones, pues se tiene que acostumbrar a vivir en un mundo futuro en donde puede llover más o puede llover menos. Dense cuenta, ¿qué pasaría si a mí se me ocurriría simplísticamente promediar aquí? Pues estaría casi alrededor del 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el futuro no va a cambiar la precipitación. Pues sería darle esto a un tomador de decisiones, es llevarlo a un error posiblemente muy grave. Yo no sé si va a llover más, yo no sé realmente si va a llover menos. Lo que sí sé es que va a llover diferente que ahora. Y no puedo decirle que estos datos me dicen que va a llover 0, porque, como les digo, pues son resultado de modelos. Esto depende del, digamos, de cuán inspirado estaba el investigador que metió la parametrización X o Y si luego le piratearon el modelo y se lo llevaron a otro país y es el mismo modelo, es la misma, pero revolcada, ¿no? Entonces resulta pues que no hay mucha independencia. Entonces hay que manejar eso de otra manera, ¿no? Bueno, aquí son algunas estimaciones que estamos haciendo en cuanto a los impactos del cambio climático en la economía, de acuerdo a un perfil de emisiones que se llama A2, y que en esto hemos tratado de mantener esa incertidumbre en cuanto a temperaturas, 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 en cuanto a temperaturas
y verlo como una distribución en que todos estos valores de todos estos modelos, bueno, constituyen una distribución uniforme. Los autores del reporte especial de emisiones no se atrevieron a pesar estos escenarios de emisiones. Dijeron todos son igualmente válidos. No se atrevieron a decir este es más creíble que este otro. Bajo sus hipótesis, bueno, quiere decir que bueno, pues les respetamos. O sea, si ellos no son capaces de decir que este pesa más que este, pues yo que soy Villamelón, pues se me ocurre a mí decir este pesa más que este porque se me antoja que pese más. O sea, les di igual peso. Si les damos igual peso, y otra cosa que pesamos para hacer estos mapas es que hay 21 modelos de circulación general que se utiliza para hacer estas simulaciones del futuro en el planeta. Los 21 modelos dan 21 patrones de distribución de temperatura y precipitación que evidentemente no son muy diferentes, pero difieren de uno a otro. Y cuando se va uno a regiones más pequeñas, pues difieren más. Entonces, esto que tenemos aquí es un intento, lo que tenemos aquí es un intento de mostrar, dense cuenta, la probabilidad de rebasar 4 grados centígrados, tomando en cuenta la incertidumbre en cuanto a los rangos de temperatura y la incertidumbre que nos dan también para ciertas regiones, el hecho de que cada mapa de cada modelo es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esto trata de poner junto la incertidumbre en cuanto a los valores de la temperatura y las incertidumbres que darían las descripciones, digamos, geográficas debidas de cada modelo. Entonces, espero que esto se mueva a pedacitos. Aquí está la probabilidad de rebasar 4 grados, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, bueno, pues México estaría con un 60%, ¿no? Si mi visión es correcta, México estaría con la posibilidad de que se rebasaran 4 grados centígrados, sería del 60%. ¿Esto para cuándo es? 2100, ¿no? A ver, esta es la media del incremento de la temperatura, ¿de acuerdo? Para México estaría, ¿en qué sería? Entre 4 y 6 grados. Y bueno, pues esta región es polar. ¡Ay! ¡Ay! A ver si me regreso. ¿Qué dije? Ah, este es, ok. Ya estoy otra vez en control del aparato, ¿no? Ustedes ven ahí la media de temperatura que se daría para México con base en estos, ¿no? En tomar en cuenta la incertidumbre en los rangos de temperatura y las incertidumbres en cuanto a lo que son, lo que cada mapa de cada modelo muestra para esta región. A ver qué más tengo. Estos son el percentil, o sea, el incremento de la temperatura al final de la cola de distribución. O sea, México estaría, pues no sé, entre 8 y 12 grados. O sea, baja probabilidad, pero ahí está. Y esto es bajo esta perspectiva de todos los modelos pesan igual, etcétera, y tenemos los mapas, ¿no? Ahora, este es México, así como como pato al revés, ¿no? Pero ustedes tienen ahí los impactos promedio de México como % del Producto Interno Bruto. Aquí tengo que decir que nosotros utilizamos funciones de impacto que fueron las que utilizó Stern en su gran estudio de los impactos globales en México, y utilizamos estos coeficientes del modelo Page, que es el que se basa él para hacer estas estimaciones. Entonces, bueno, pues ahí ustedes tienen regiones en México, pues todo estaría entre 5 y hasta 8% del Producto Interno Bruto para el 2100. Y esto es una medida sobre el Producto Interno Bruto de ese momento,
O sea, esto sería… Ahora, impacto en el percentil 95. Bueno, pues ahí vemos regiones que serían 15, 20, 25%, lo que sería el impacto sobre el Producto Interno Bruto. Aquí lo que tratamos de hacer es una comparación entre qué le pasaría a nuestro competidor más próximo, que es en ese píxel. Ahí nos estaría diciendo que el impacto sería de qué orden, 1.12 del Producto Interno Bruto, ¿no? Y para México sería de 3. O sea, una estimación de 3 veces. ¿Lo dije bien o no lo dije mal? Corrígeme. A ver qué dije. Ah, ok, entonces me falta lo otro. Lo que pasa es que estoy saltando muy rápido, ¿no? Déjenme regresarme, pero me corrigen aquí. De acuerdo. Aquí la media. Y aquí, como les iría peor, ¿no? Bueno, y son 3 veces. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es tratando de simular para ayudar a México en la toma de decisiones bajo la perspectiva de que el planeta se estabilizara en 2 grados centígrados global. O sea, esto significaría un enorme esfuerzo de control por parte del planeta para estabilizar la temperatura a 2 grados. Entonces aquí la probabilidad de rebasar 4 grados centígrados pues sería bajísima, ¿no? O sea, no estaríamos realmente en riesgo de rebasar 4 grados. ¿Cuánto estamos? ¿Ya me lo comí todo el tiempo? Bueno, pero ya. Esto sería estabilización a 2 grados. ¿Y cuánto sería en México, no? Un poco más la estabilización se daría el calentamiento en México. Aquí es el percentil 95, en el cuadrito ese que nos corresponde a nosotros estaríamos hablando de 2.96 grados. O sea, estaríamos girando ahí alrededor de 2 grados, casi hasta 3 grados. ¿De acuerdo? Ahora, esto es la estabilización. Esto es poder lograr que el planeta se estabilizara en 2 grados centígrados. Esto quiere decir que tiene que haber un enorme esfuerzo por parte del mundo en lograr que las negociaciones estas que van a hacer en Copenhague realmente acuerden reducciones del 20 o 25% para el 2020 y 80 a 95% para el 2050. Si quisiéramos estar hablando de una estabilización en 2 grados centígrados. Aquí la bronca, para empezar, es que tampoco la estabilización en 2 grados centígrados va a ser 2 grados, alrededor de 2 grados. O sea, pensar que le podemos atinar a eso es muy complicado. Pero, bueno, aquí impacto promedio para el PIB en México, pues estamos hablando de entre 1 y 2,5, o sea, quizá no sea tan grave. Esto es el percentil 95, aquí estaríamos hablando, pues no sé, entre 3 y 5.5 del Producto Interno Bruto, pero esto estaríamos aquí comparando de alguna forma con, por ejemplo, Estados Unidos, con ese píxel, ¿de acuerdo? En el percentil. O sea, ellos prácticamente no lo notarían. En el primer caso estarían 0.3 del Producto Interno Bruto y en el percentil 95 estaríamos hablando del 0.87. Esto ya se los dejo como… Bueno, en realidad yo creo que lo que estamos presentando aquí son los pininos del tipo de estudios que en realidad pues se antoja que se tienen que hacer, y más desde que se le encargó a Nicholas Stern hacer su análisis para todo el planeta. En México tenemos un estudio que se va a presentar ahora en Copenhague, que es los impactos del cambio climático, los impactos económicos del cambio climático en México,
también digamos, encargado por la Semarnat y de alguna forma financiado por el Reino Unido y no sé quién más, la CEPAL, en donde ya hay un estudio que habla de los impactos del cambio climático en México. Esto que nosotros metimos aquí, pues es a fin de cuentas una visión más cercana realmente al espíritu y a la letra del proyecto Stern. Ahora, en todo esto, a fin de cuentas, y en el contexto de lo que me toca hablar aquí, ¿de qué se trata esto, no? Se trata de que tenemos que tener datos, ¿no? Se trata de que tenemos que tener datos buenos de economía, los tenemos que tener desagregados. Se trata de que tenemos que tener buenos datos de clima, tenemos que tener buenos datos. Y es una pena porque estaciones de estas se van abandonando, no se les da el mantenimiento que se tendría que tener. A lo mejor dependemos mucho de estas fuentes internacionales de información, o sea, decir, ¿para qué los tengo que hacer yo si los van a hacer en el data center o algún sitio así? Entonces es sumamente importante que de alguna forma que tanto la obtención de la información como cómo se despliegue sea hecha y se profesionalice, digamos, al 100%, ¿no? Y yo creo que ya con esto termino aquí como lo anuncié, mi rollo, pero espero que esto les inquiete, porque estamos hablando de impactos importantes sobre la temperatura, la precipitación, impactos muy importantes sobre la economía del país en caso de que no se asuman controles mundiales, la posibilidad, y esto nos está de alguna forma indicando que mucho de la incertidumbre de la ciencia, mucho de la incertidumbre de estas cosas, se puede controlar por vía de la política, ¿de acuerdo? Si la política decide que las emisiones para el 2100 de 30 o 40 gigatoneladas no son aceptables, entonces vamos a eliminar los rangos de temperatura más altas. O sea, la política tiene un gran papel que jugar en el contexto de cambio climático. Si dejamos las cosas como van, podemos estar entre 1 y pico hasta 6 y pico grados. Si la política no lo permite, pudiéramos estar contemplando, poder controlar alrededor de 2 grados. Ahora, aquí vimos con respecto a los coeficientes que utilizamos de Stern para México, por ejemplo, pues que estaríamos hablando de unos poquitos puntos del Producto Interno Bruto, que en comparación con lo que estamos sufriendo ahora, pues serían como coser y cantar, ¿no? Pero realmente son variaciones muy importantes. Y otra cosa que nos ocurre es que va a haber contrastes entre países. A países les va a afectar mucho menos a unos que a otros. Y eso es muy importante verse, porque a nivel de las relaciones internacionales, de comercio internacional y de todo esto, pues esto va a contar de manera muy seria. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias.